Él es el doctor Carlos Sánchez Berzaín, uno de los más importantes intelectuales que tenemos en Latinoamérica, lógicamente en el exilio porque es boliviano, ha ocupado todos los más importantes cargos en su país, excepto el de presidente de la República. Fue ministro de la Defensa, ministro de la Secretaría, en fin. Pero además es un gran escritor, un gran analista, especialista en derecho constitucional. Creo que tiene una amplia formación humanística desde muy pequeño porque es lasallista y los hermanos de Lasalle, por lo menos es mi experiencia, nos forman como humanista. Mi experiencia es la primaria con Lasalle y el bachillerato con los jesuitas. Los jesuitas me enseñaron la política y los de Lasalle la ser humano y ser humanista. Bienvenido y para nosotros es un gran placer tenerlo en este espacio para escuchar lo que piensa no solamente de su país, sino de Venezuela y de América Latina. Empecemos por América Latina, empecemos por qué es lo que está pasando, no solamente en América Latina, en estos cambios que está viviendo el mundo, en esta, dicen que tercera revolución industrial que se inicia con Internet hace 50 años, y que ahora estamos realmente sintiendo en esta crisis que espero que nos lleve hacia un mundo mejor como las anteriores crisis. ¿Qué dice usted? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, don Napoleón, muy generoso de su parte. Decirle primero que para ir de lo general a lo particular, el mundo vive una revolución que son paradigmas donde ahora tenemos la comunicación en tiempo real, la información en tiempo real, la sobreinformación, ese nuevo término del fake news, la capacidad de poder generar incluso noticias falsas, y eso en un ámbito de un mundo globalizado, con un crecimiento económico importante y con una sociedad sobreinformada. Eso genera una nueva forma de relación que la ciencia política y que los estados, la propia democracia todavía no termina de asimilar. Son tiempos de cambio. Son tiempos de cambio a nivel mundial en el que el sistema inclusive de organización básica social que es la familia está cambiando. Hoy ya no trabaja en una oficina como sucedía hace unos años, puede hacerlo desde su casa, puede hacerlo en un área social común. Todos conocemos lo que está pasando. En ese ámbito, viendo ya lo que es las Américas, a las fines del siglo pasado se creía que América Latina consolidaba la democracia y solo quedaba una dictadura que era cubana, 1999, Fidel Castro en su peor crisis, que se llamó el periodo especial. Ese año, el año 99, llega al poder en Venezuela el presidente Hugo Chávez y de inmediato corre a asistir a la dictadura cubana. Y se forma un proyecto que en el principio fue imperceptible, pero que ha afectado todo el siglo XXI. Empieza como Movimiento ALBA, Proyecto Bolivariano, liderado por Chávez. Después se vuelve socialismo del siglo XXI, Chávez muere. Hoy día es conocido como castrochavismo. ¿Y qué es esto? No ha sido otra cosa que la creación de las más eh, malas de la dictadura que vamos a denominar castrismo, sumadas al Venezuela manejado por Chávez con una capacidad de comunicación importante y un deseo de liderazgo extraordinario que vamos a denominar creado un sistema totalmente antidemocrático que empezó amenazando a la región desde que empezó este siglo. No podía ser de otra manera porque todo el know-how político es castrista y que ha llevado a la región a la situación en la que estamos. Ha habido un momento en el que han controlado prácticamente toda América Latina y que Estados Unidos lo ha reconocido así con la asistencia a la cumbre de Panamá del presidente Obama junto con el dictador Castro y después la restauración de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero ha llegado a su máximo punto de éxito el proyecto castrochavista, liderazgo
Castro, porque ha sucedido en el camino la muerte de Chávez, que la historia investigará, y el momento que eso se produce, Venezuela lideraba el grupo, pasa a ser la subordinada de Cuba, porque Cuba pone el sucesor de Chávez, que es Maduro. Y en esa dinámica empieza un proceso de decadencia, no por razones estrictamente políticas, sino por razones económicas. Se va acabando el venezolano, liquidan la gallina de los huevos de oro, los precios internacionales bajan, los commodities tienen una situación de merma, empieza a verse la corrupción, aparece el tema del aborto, el caso de Brecht, los pueblos empiezan a levantarse, porque este castrochavismo tiene la característica de que ha buscado simular democracia, han construido lo que llamamos dictaduras electoralistas. Una dictadura electoralista, es una dictadura, o sea, la concentración del poder en una persona o un grupo de personas para indefinidamente el poder, pero es electoralista porque utilizan las elecciones como mecanismo de simulación o de legitimación internacional. Pero son elecciones curiosas, la gente vota pero no elige. Toda esa práctica inclusive a Cuba. Han votado su nueva constitución, ¿quién les cree? Hemos visto en tiempos en Venezuela, Maduro le ha la presidencia a Capriles, Capriles ganó la elección, hemos visto cómo ha manejado la misma práctica, cómo lo ha hecho Ortega en Nicaragua y cómo en estos días está sucediendo en Bolivia. Entonces esas dictaduras electoralistas en el castrochavismo han entrado en crisis y se han contraído a 4 países, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y todos en crisis. Venezuela, que era la de recursos, está en un estado de crisis humanitario terrible. Ha reducido a la nada su base económica de petróleo. Cuba ha retornado a una situación parecida, peor que la del periodo especial, eso se puede discutir. No hay pan, no hay combustible, está en una situación dramática. Nicaragua está en crisis hace 18 meses, una crisis política y una crisis económica, y Bolivia, después del electoral del 20 de octubre, está en una situación de confrontación con resistencia civil. Entonces, en ese escenario, el grupo que maneja este sistema, que está liderado por Cuba, ha tomado la decisión de una gran contraofensiva regional para cubrirse. Y hemos visto la contraofensiva de Colombia con el rearme de las FARC y la crisis que Venezuela, digitada por Cuba, produce. Después hemos visto el cierre del Congreso en Perú, que es la agenda castrochavista con la que al principio del siglo comenzó todo en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, en Ecuador. Hemos visto cómo se ha hecho un golpe de Estado al Ecuador, que todavía está en curso, el presidente Moreno lo está manejando adecuadamente. Pero hemos visto cómo se presenta una situación, en mi criterio, también de golpe de Estado en Chile, muy mal manejada, y que en el ámbito político se las arreglan para retomar electoralmente el poder en la Argentina con Fernández y Kirchner. Entonces, ese es el escenario global de lo general a lo particular, en una que ahora está en una situación de crisis, donde la confrontación no es ideológica. La confrontación en América Latina no es siquiera de derechas e izquierdas, es una confrontación entre la democracia y las dictaduras de delincuencia organizada. ¿Por qué las llamo dictaduras de delincuencia o de crimen organizado? Porque cometen todos los delitos posibles e imaginables todos los días para mantenerse en el poder. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua hoy día, además de dictaduras, además de ser gobiernos de facto, gobiernos de fuerza, que oprimen a los pueblos, que violan los derechos humanos, que tienen presos políticos, que tienen perseguidos políticos, que usan la justicia como mecanismo de persecución política, que tiene exiliados políticos, sí, todos absolutamente, son narcoestados. Pensemos que se cayó de nuevo. Retomemos la pregunta de Bolivia, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Tenemos una dictadura, parece ser que los países en el mundo entero no la han visto, la dictadura, no han visto que este señor se está reeligiendo cuando el pueblo votó en un referéndum que no podía reelegirse más, ya lleva demasiados años ilegalmente en el poder, pero parece que
eso no importa. ¿Dónde está el derecho internacional y el apoyo de las otras naciones? Bueno, Bolivia es una dictadura electoralista y es el cuarto país de las dictaduras del castrochavismo. Y ha venido disimulando eso hasta que este domingo 20 de octubre en adelante, a partir de las elecciones, se le ha caído la máscara. Y se le ha caído la máscara porque el mundo ha visto el fraude electoral y una cadena de delitos en tiempo real. Ha visto a Evo Morales ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que haga fraude, ha visto al Tribunal Supremo Electoral dejar de contar los votos cuando Evo no conseguía la diferencia para ser el ganador en la primera vuelta, igual que hizo Maduro con Capriles en la elección de Venezuela, igual que hicieron en el Ecuador de Correa, igual que hizo Ortega. Entonces, en esa dinámica, hoy día ya Evo Morales es un dictador reconocido y lo que él está tratando es de perpetuarse en el poder. Y en Bolivia este es el 8º día de resistencia civil con paros cívicos a nivel nacional. Y Evo Morales ha empezado, igual que en Cuba y en Venezuela, la represión con lo que llama movimientos sociales, que son sus colectivos, matones, cocaleros, gente que ha entrado a las ciudades, ha incendiado, ha destrozado, ha herido gente. Hay gente en estado de coma en los hospitales y está amedrentando a la población civil que defiende su derecho simplemente a recuperar la democracia. ¿Cuál es el pedido del pueblo boliviano hoy día en el 8º día de resistencia civil y de paros cívicos? Quieren nueva elección y que Evo se vaya y que Evo no participe en esa elección porque, como usted lo dice, el 21 de febrero Bolivia dijo no, el 20 de octubre volvió a decir no y Evo Morales es un dictador indeseable en Bolivia. Lo que Bolivia está discutiendo no es si Evo se va o no se va, no es el qué, eso ya está decidido. Bolivia quiere afuera a Evo. Están discutiendo el cómo, si se va con una nueva elección, si se va amablemente o si se va después de hacer en Bolivia un baño de sangre y una confrontación y resistir y masacrar y meter más presos políticos, como es la metodología del castrochavismo aplicada en Venezuela, en Nicaragua y en la propia Cuba. ¿Y qué pasa en Venezuela? ¿Por qué no Bueno, termina de caer un régimen que ha sido el más nefasto que ha vivido Venezuela después de la guerra civil que tuvimos en Venezuela, ¿no? Siglos atrás? yo creo que haya habido un error del grupo opositor. Cuando tenían todo listo, las disputas entre sí han hecho una mala agenda. La agenda que pone la oposición venezolana es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y es exactamente al revés. Tiene que primero hacer un gobierno de transición, con ese gobierno cesar la usurpación e ir a las elecciones libres. Nunca le han dado a Guaidó, los de la Asamblea, la condición de presidente. Han tardado 8 meses en que Guaidó pueda nombrar una especie de ministros, que no son ministros, son encargados. Nunca Guaidó ha ejercido como comandante en jefe. Nunca Guaidó ha avanzado en el tiempo que debía en la designación de representante diplomático. Se ha tardado, finalmente lo hizo, y ha tardado 8 meses en pedir la aplicación del TIAR. En ese tiempo, un adversario feroz como el castrochavismo, operado por Cuba, porque ese no es Maduro, Maduro es un buen títere, pero ahí está la inteligencia cubana, obviamente ha reaccionado y está en una contraofensiva general, que yo creo que puede ser revertida si es que la oposición venezolana tiene la capacidad de tomar iniciativa. ¿Qué iniciativa? No sé, ellos conocen el problema, pero tienen que tomar iniciativa, porque en la política, como todo en la vida, si no tienes agenda, no tienes iniciativa, el otro pone la iniciativa y este es el resultado. ¿Y usted le ve futuro inmediato tanto a Bolivia como a Venezuela? Sí, a Bolivia le veo un futuro muy inmediato porque el pueblo está herido, el pueblo boliviano es un pueblo luchador y Bolivia va a derrotar al dictador Evo Morales y va a derrotar al castrochavismo. Bolivia se va a liberar en el curso, en el tiempo cercano, en el corto plazo. Esa es una lucha dura, pero ahí está el pueblo en las calles. Y en el tema de Venezuela, que el pueblo ya estuvo en las calles, necesita un impulso, un liderazgo. Guaidó está ante el desafío de liderar Venezuela con una iniciativa adecuada que en el corto plazo retire la usurpación. Ahora, ¿usted no cree que si Guaidó, en lugar de aparentemente hacer campaña política, y ya anunciaron que sería candidato,
no debería ser candidato, la condición es no ser candidato y así unir a los otros aspirantes, que al fin y al cabo el jefe de Guaidó se llama Leopoldo López. No creo que Leopoldo López vaya a querer ser candidato, que vaya a querer que Juan Guaidó sea el candidato, por muy popular que en este momento sea. Eso no ayudaría a la unión de la oposición. Mire, lo que ayuda a la unión de la oposición en el contexto que usted plantea, que es un contexto real, es distinguir esto en dos tiempos. Hay una etapa para liberar a los países de la dictadura, o sea, la recuperación de la democracia. La vamos a llamar la etapa de la liberación. Y hay una etapa de la normalización democrática donde vienen las elecciones. En esta primera etapa, el elemento fundamental es unidad, que no es una unidad ni ideológica, ni programática, ni de simpatías, ni de antipatías, ni de posiciones sociales o económicas, es unidad. El enemigo es la dictadura y contra la dictadura todos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en Bolivia, gracias a Dios? ¿Quién está contra Evo Morales? Bolivia, la patria entera. Hay izquierdistas, derechistas, centristas, amigos, enemigos. Después nos cobraremos facturas, daremos y rendiremos cuentas y exigiremos cuentas. Pero hoy día es contra Evo Morales, esa es la consigna en Bolivia. Ojalá se pueda sostener. Eso es lo que no se ha sostenido en Venezuela, porque han empezado la disputa de repartirse la torta antes de amasarla. O sea, se están comiendo el pan antes de que salga del horno, como dicen popularmente en América Latina. Primero tienen que sacar a la dictadura y después hagan elecciones y peleen entre ustedes. Pero como la imagen de Guaidó podía subir o bajar y ser un buen candidato después de que caiga la dictadura, se han entretenido en eso y la dictadura no cae. O sea, respeten la etapa en la cual hay que liberar al pueblo, hay que recuperar y restaurar la democracia, y ahí es unidad, 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 unidad a toda costa. Unidad como la que está dando ejemplo hoy día de nuevo el pueblo boliviano. Ojalá no se quiebre la unidad en mi país, porque Bolivia está demostrando que de centro, de izquierda, de derecha, ricos, pobres, orientales, occidentales, todos tienen un enemigo que es la dictadura, que se han dado cuenta que es la intervención cubano-venezolana y quieren que Evo se vaya. Evo tiene un adversario, es el pueblo de Bolivia, y eso es muy grave. Por eso es que va a perder. Por eso es que está tratando Evo Morales de dividir al pueblo boliviano, está tratando de dialogar, de decir que ahora se puede hacer una auditoría, porque esa es la metodología castrochavista para mantenerse en el poder. Cuando están derrotados abren negociación y cuando abren negociación dividen y se quedan. Ejemplo, Venezuela, Nicaragua, la propia Cuba. Que Bolivia no caiga en esa trampa, ese es el mensaje. Bueno, Nicaragua el pueblo estaba en la calle, mataron en proporción más gente que inclusive que en Venezuela, en proporción de habitantes, y ahí está, y ahí está la dictadura todavía vigente. ¿Cuál es el futuro inmediato que usted le ve? Nicaragua está luchando. Nicaragua tiene un pueblo ejemplar de luchadores y Nicaragua está luchando por la unidad y está luchando por sacar a la dictadura. El dictador permanece en Nicaragua por tres razones. Primero, por la complicidad y el compromiso de grupos importantes como los empresarios y las Fuerzas Armadas, que son antipatrias y que están traicionando a Nicaragua y que están siendo puestos cada vez más en evidencia. El dictador permanece en Nicaragua porque tiene cómplices poderosos. Segundo, porque está dispuesto a cualquier cosa, mata, encarcela, tortura. Y tercero, porque ha tenido la complicidad de la OEA a través de Almagro. Almagro cree que en Nicaragua hay un proceso de revolución sandinista y no reconoce Nicaragua como no reconoce Bolivia como una dictadura. Entonces esas cosas tienen que ir avanzando y la persistencia y la resistencia heroica del pueblo nicaragüense, que tiene más de 100,000 exiliados en Costa Rica, que tiene más de 1,000 presos políticos y que ha tenido innumerable cantidad de torturados y de muertos, va a terminar por prevalecer. ¿Y por qué usted cree que Almagro tiene una política diferente con ustedes y con Nicaragua a la que tiene, por ejemplo, con Venezuela? Es lo que se llama el doble estándar Almagro y Almagro es el que tiene que responder eso. Le venimos preguntando eso desde que ha puesto esa posición en evidencia. Almagro pone eso en evidencia cuando se va a Bolivia y dice que es derecho humano de Evo Morales participar en las elecciones y recibe el repudio de todo el mundo. Y después, unas semanas después de eso, la noche antes a la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, declara que Nicaragua no es una dictadura y que es un proceso revolucionario.
la gente cree que es porque estaba buscando votos para reelegirse en Medellín, cosa que no sucede, porque ante tremenda barbaridad pierde el voto de Chile, pierde el voto de la Argentina de Macri y pierde el voto del Perú. Entonces no logra esos votos. La elección, él tiene mandato hasta mayo del próximo año y si fuera solo eso, ojalá, pero eso ya es una barbaridad, ese doble estándar. No ver que Nicaragua y Bolivia son dictaduras es un pecado mortal que devalúa totalmente la imagen de un hombre al que inclusive le hemos dado premios internacionales por su posición respecto a Venezuela y por la claridad con que ha llamado a Cuba una dictadura antigua, una dictadura, le ha dado un nombre inclusive relativo al deterioro de la imagen de Cuba, una dictadura jinetera, le ha dicho. Entonces, Almagro es el que tiene que explicar eso, que nos perjudica a toda la gente que defiende la libertad y la democracia en las Américas, porque Almagro se había constituido en un referente y de pronto el referente se cae. Ahora, yo creo que con relación al tema Almagro, él ha causado mucho daño en el tema boliviano, está causando mucho daño en el tema nicaragüense, pero hay que rescatar que él hizo un informe de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana respecto a Venezuela y hay que institucionalizar ese informe cada año para todos los países. Así como hay un índice de pobreza, de riqueza, de crecimiento, así como hay una tabla de los países que no luchan contra el narcotráfico, de los estados terroristas, tiene que tener la OEA un índice anual del estado de la democracia de los países y es nada más un informe relativo a la situación del país con la Carta Democrática Interamericana, cosa que Almagro no quiere hacer. Se lo hemos propuesto pública y privadamente y él ignora esa situación porque parece que el manejo político del equilibrio frágil interno de la OEA todavía no se lo permite. Bueno, en el caso de Argentina parece ser que las elecciones no le dan tanto poder a Fernández Kirchner como tenía la Kirchner. Lo digo en el Congreso. Parece que está dividido y no va a tener tanto poder. Pero, ¿por qué en el caso de Chile Piñera no solamente pide perdón, sino que además destituye a todos sus ministros, con lo cual está diciendo que los radicales con sus acciones tenían razón? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, primero Argentina. En Argentina se está produciendo, aquí yo quiero grabar dos conceptos sobre Argentina. Uno ya lo he dicho, lo reitero, la Argentina ha sido llevada a elegir entre un mal gobierno y el crimen organizado y ha ganado el crimen organizado. El crimen organizado donde el presidente electo de la Argentina es un individuo con muchos reconocimientos personales, pero que ha hecho de palo blanco, de prestanombre para encubrir a una señora que tenía una cantidad de juicios que ahora ya están desapareciendo porque los jueces ya le están declarando inocente, una criminal acusada internacionalmente a la que Macri no tuvo el valor de señalar adecuadamente para que esté donde debería estar, en la cárcel. Pero bueno, primer hecho, argentinos eligiendo entre mal gobierno y crimen organizado y optan por el crimen organizado. Pero resulta que ese crimen organizado gobernó 12 años la Argentina y llevó a la Argentina a su peor situación económica, que pasó a manos de Macri, que fue un mal gobierno de transición que no resolvió la crisis. La atenuó, la manejó como pudo, pero la crisis está ahí. Entonces, como hay justicia divina, los Fernández Kirchner han recibido su propio regalo, una crisis en estado terminal que no pueden manejar, porque de la anterior crisis, del anterior default, a los Kirchner los salvó Chávez con una maleta de plata con la que le pagaron al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y así Argentina se salvó de la quiebra. Hoy día no hay esa maleta. Tienen un stand-by con el Fondo Monetario Internacional y tienen desembolsos pendientes y tienen una economía que está ardiendo. Le aseguro que es muy probable que los Fernández Kirchner no terminen su mandato y sean consumidos por el propio populismo que han alentado, porque es una crisis económica que no pueden manejar. O sea que ellos no pueden ofrecer las cosas que Su ofrecían. propia crisis, ¿cómo va a resolver esa crisis económica? ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Cómo van a hacer a una Argentina productiva que no la pudo hacer Macri, que tenía más confianza con los sectores productivos? ¿Cómo van a hacer una Argentina que salga de la crisis cuando han llegado al gobierno insultando al Fondo Monetario, al Banco Mundial,
y son declaradamente antiimperialistas. ¿Cómo van a llegar a una situación de manejo económico, de salir de la crisis, cuando su política económica es estatista, centralista, corrupta y vinculada al castrochavismo? O sea, tienen certificado de defunción a corto plazo. Por último, yo recordaba cuando estaba en la Universidad Central de Venezuela, allá a finales de los 60, principios de los 70, y estaba no solamente estudiando filosofía y letras, sino en el teatro universitario, cómo había elementos, por lo menos recuerdo dos, del Partido Comunista en el propio teatro universitario que decían que, y justificaban, ya estamos hablando de finales de los 60, que introducir la droga en los Estados Unidos es una forma de lucha revolucionaria, porque había que debilitar al enemigo. Luego supimos cómo los traficantes de drogas y los Castro tenían negocios. De hecho, acabo de sacar una entrevista, una vieja entrevista que le hice a un guardaespaldas de Fidel Castro, que denuncia con pelos y señales quiénes manejaban de los dos hermanos Castro, quienes manejaban la droga. Aparentemente Raúl Castro era el máximo jefe, aunque había otra gente. Pero hoy en día, ¿cuál es el poder real del narcotráfico en los gobiernos de Centro y Suramérica? Mire, hay 4 narcoestados. Son Cuba, el narcoestado líder, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y su aliado principal, que no es Estado, son las FARC en Colombia. Y de ahí para adelante con todas las redes de tráfico que usted pueda imaginar. Y el tema de esto es que en la década de los 60, Fidel Castro y el Che Guevara expresaron que había que inundar de droga a los Estados Unidos para liquidar a la juventud norteamericana y terminar con el imperialismo. Ese es un concepto temprano de utilización del narcotráfico como instrumento de lucha antiimperialista, que lo presentan al mismo tiempo en que dicen que van a hacer de América varios Vietnams y en el proceso de la confrontación, años 64 más o menos. Eso avanza y Cuba ejerce como narcoestado cuando se alía a Pablo Escobar y al narcotraficante boliviano Roberto Suárez, y eso está documentado. Hay un libro en Amazon que está publicado por la señora Leví, esposa viuda de Roberto Suárez, donde ella muestra cómo eran los viajes a La Habana y la recepción que les daba Fidel Castro y todo su entorno en los negocios de narcotráfico que hacían Pablo Escobar, el colombiano, y su proveedor principal en ese momento, Roberto Suárez, el boliviano. Después de eso, el tema cae un poco, porque uno de los paradigmas de la década de los 80 de la política norteamericana es la lucha contra el narcotráfico. Se crea la DEA, se crean políticas regionales. En Bolivia tenemos mucho éxito en la lucha contra el narcotráfico en la década de los 90. Reducimos el cultivo de coca a 3.000 hectáreas, que era lo que había el año 2003. Hoy día ébola ha subido a más de 80.000. Se crea el Plan Colombia, con el presidente Pastrana, que tiene ejecución efectiva, con el presidente, el que sigue a Pastrana, es el gran demócrata y presidente, recuérdeme el nombre. Uribe, y arrinconan al narcotráfico. Pero después viene el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, y empiezan con el tema, primero sotoboche, de que el narcotráfico es de nuevo un instrumento de lucha contra el imperialismo, y a la sombra de su proceso, de su pseudo proceso político, narcotizan la región. Hay denuncias, yo lo invito a ver el libro O Espectro, que es una biografía de Chávez escrita por el periodista brasilero Leonardo Coutinho, donde hay todo un capítulo que se llama El Puente de la Cocaína, donde en aviones militares bolivianos se transporta droga desde Chimoré, donde están los sindicatos de Evo Morales, a las terminales presidenciales y militares de Venezuela. Documentado, certificado. Bueno, ¿qué más quiere? Son narcoestados.
Y son narcoestados que hacen de ese ingreso del narcotráfico fuente importante de su riqueza y de su manejo pseudopolítico. Ahí tiene el cartel de los soles. Los soles son soles por las estrellas de los generales venezolanos, que son unos soles, así se llaman, y fueron directamente liderados y organizados por Chávez. Y todo esto bajo la dirección y la coordinación cubana. Pero hay algo más importante que ya muestra de cuerpo entero. El año 2016, en la reunión de las Naciones Unidas sobre narcotráfico, se presenta Evo Morales y hace un discurso que desde entonces lo ha venido repitiendo todo el tiempo, en el que básicamente dice que la lucha contra el narcotráfico es una creación, un invento, un instrumento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos. Y que por eso él ha votado al embajador americano, a AID, a la DEA y a todo el sistema antinarcóticos que tenía Bolivia en acuerdo internacional para combatir a Estados Unidos, porque este es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. ¿Cómo que no? Si él ha montado un narcoestado, Bolivia está sufriendo el triunfo del narcoestado y el narcotráfico sobre la lucha antinarcóticos. Y ese es otro de los ejes de confrontación. Así como el eje de confrontación es democracia, dictaduras de delincuencia organizada, el eje de confrontación es lucha contra el narcotráfico y los narcotraficantes que están controlando esas dictaduras de delincuencia organizada. Por confesión propia, entre a Naciones Unidas, discursos en la reunión antinarcotráfico y va a encontrar a Evo Morales de cuerpo presente diciendo que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. O sea, la versión del siglo XXI de la versión sesentista de Fidel Castro y el Che Guevara diciendo que había que inundar de droga a los Estados Unidos. Pero además está el financiamiento a campañas electorales de más de un presidente, especialmente centroamericano y colombiano que se sepa hasta ahora. Yo dudo de que el narcotráfico no tenga nada que ver con el triunfo de López Obrador y sobre todo después de esta liberación de Ovidio, donde él demostró quién manda realmente, por lo menos en esa región de México. Bueno, después ya lo demás es lo de menos. Si usted tiene narcoestados que controlan el poder del Estado, que pueden traficar en aviones militares, que pueden hacer narcotráfico en terminales presidenciales, como se ha demostrado en Venezuela. Uno de los grandes ejemplos es el juicio de los sobrinos de Maduro. No se olvide que Maduro tiene los esposos de su mujer condenados a cárcel por narcotráfico en un tribunal de Nueva York. Ya están en la cárcel, esa condena ya ha pasado, pero está efectiva. No se olvide que el jefe antinarcóticos de Evo Morales está condenado en Estados Unidos con sentencia federal por narcotraficante. Estaba haciendo un arreglo de narcotráfico en Panamá, lo detuvieron ahí, con plena prueba lo trajeron a Estados Unidos y tiene una sentencia creo que de 14 años. O sea, son narcoestados. Si son narcoestados, con esa plata, ¿qué van a hacer? Van a tratar de mantener su poder político y van a tratar de expandir su poder político. Y cuando usted ve campañas supermillonarias, porque el precio de las campañas ha multiplicado su precio con estos castrochavistas, y gente que tiene para hacer 4 campañas como López Obrador, no una, bueno, lo que usted piensa, lo piensa el común de la gente, ¿no? Entonces la frase es, lo demás es lo de menos. Si hay ahí ya narcoestados operativos, consolidados, demostrados, confesos, ¿cómo no quiere que influyan en las elecciones con la plata del narco? No, ¿cómo no quiero que, y me asombra que el derecho internacional, que los organismos internacionales no puedan parar o frenar exactamente a esos narcoestados? Porque ya no se trata de unos políticos, se trata de unos delincuentes y los tratan como si fueran políticos. Ha llegado usted al punto que es precisamente el título de mi más reciente libro, que está teniendo importante difusión, que se llama Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. Se trata de no una campaña, sino una reflexión para que la gente, empezando por periodistas como usted, el común de los ciudadanos, los políticos, los líderes, entiendan que al frente en el castrochavismo que controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no tenemos un fenómeno político, sino un fenómeno criminal. Y que eso es
el crimen organizado que detenta el poder político y que hay que hacer de alguna manera que esa figura cese, porque mientras Cuba sea una dictadura y mientras existan estos 4 narcoestados controlados por esa dictadura en organizaciones dictatoriales en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no va a haber paz y seguridad internacional para ningún país de las Américas, y lo estamos viendo. Pero no se le gasta la saliva y se le agota la tinta de la pluma repitiendo eso, diciéndolo año tras año y aparentemente no reaccionan como deben reaccionar las naciones internacionales. Todavía uno ve lo que está pasando en la OEA y en la ONU frente a todo eso. No, Tan no se me gasta, difícil. no se me gasta porque yo hace 4 años escribí un libro, Las dos Américas, dictaduras y democracia. Y ahí todavía no habíamos visto el carácter absolutamente criminal de las dictaduras. Hace 3 años escribí otro libro que decía el crimen organizado en la política. Y es una elaboración por la evidencia de los hechos reales, porque uno tiene que escribir en política sobre la realidad objetiva. Yo soy un analista político, soy un cientista político, que escribo sobre lo que veo, no sobre lo que quisiera. Entonces, en la medida en que los hechos muestran realidad política, realidad objetiva, uno puede representar esa realidad objetiva y presentarla a la gente para su reflexión y consideración. Y es con claridad que en los últimos 2 o 3 años que el castrochavismo se presenta como organización de delincuencia organizada transnacional, puesta en evidencia por el narcoestado, por el famoso caso Odebrecht, que no debería llamarse Odebrecht, sino Foro de Sao Paulo, porque es otra cosa que podemos hablar por horas otro día, con la penetración del terrorismo islámico y con el proceso de desestabilización de las democracias en la región. Eso no es política. Ellos están en un esfuerzo de recrear la Guerra Fría, trayendo a Rusia en vez de la Unión Soviética, metiéndose con los chinos. No les funciona, porque es crimen organizado, e inclusive los potenciales aliados que les ofrecen apoyo o que les venden cosas o que les dan soporte como Rusia y China, los ven como lo que son, como crimen organizado, y eso es muy peligroso para países que tienen una perspectiva internacional que por lo menos en apariencia debe tratar de ser diferente. Por último, y perdonen que lo moleste tanto por durante tanto tiempo, usted que tiene tantos compromisos, hace muchos años atrás, no sé si en los años 80, conversaba con Delia Fiallo, que es la más importante y la más exitosa de las escritoras de telenovelas, que es lo que ve el gran público, no solamente en América, en Europa y en Asia también. Y me explicaba, entre otras cosas, cómo una vez fue invitada a los Estados Unidos, no recuerdo por quién, pero una de esas organizaciones, creo por el propio Estado norteamericano, y cuando llega allá se encuentra con otros grandes escritores de telenovelas de diferentes países, tanto de Europa como sobre todo de América Latina, para explicarle la importancia de la planificación familiar y sugerirle que por qué en sus telenovelas no hablaban de eso. Y de hecho, ella hizo una telenovela de una enfermera, etcétera, sobre eso. ¿Quién defiende el capitalismo? ¿Quién le dice a la gente que con el capitalismo, con todos sus defectos, porque nada es perfecto en el mundo, ¿no?, se reduce la pobreza, mientras que con estos gobiernos que se llaman marxistas o izquierdistas o de extrema izquierda, aumenta la pobreza, como sucedió, por ejemplo, con Venezuela? ¿Por qué los demócratas y por qué los capitalistas no se unen para decir a la gente las ventajas del capitalismo, tal y como hacen los otros y la izquierda, que todavía hay inclusive gente que admira al Che Guevara, como si el Che Guevara no hubiera sido un enorme asesino, un gran asesino? E inclusive hay homosexuales con la franela del Che Guevara, sin saber que el Che Guevara lo primero que hacía era matar homosexuales. Entonces, ¿quién defiende frente al pueblo? Porque vamos a estar claros, es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más, tarda mucho más que las ventajas económicas y los buenos números de la economía en un buen gobierno se sientan en el bolsillo de la gente. Se tarda mucho más tiempo que, en llegar. ¿Quién lo defiende y por qué no hay suficiente defensa si es que la hay?
Mire, primero yo no creo que hay que defender el capitalismo, hay que defender la democracia. La democracia es el concepto del siglo XXI, entendida como una organización de la sociedad en libertad, donde está abierta la libre iniciativa, y ahí viene el tema del capitalismo como elemento, no como centro, fundado en el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. La base de la democracia es que el límite del derecho propio es el derecho de los demás, fundada en el hecho de la propiedad privada. Nadie recuerda que la propiedad privada es un derecho humano consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es un concepto capitalista. La propiedad privada es un derecho humano en este mundo que hay que reivindicar. Fundada en que el poder es una delegación, es un mandato que da el pueblo por un término determinado, corto, en el que tiene que haber tiene que terminar, tiene que haber alternancia y tiene que haber rendición de cuentas. Nadie puede llegar al poder para apoderarse del país y ser el dueño, como han hecho los Castro por 60 años, como ha hecho Chávez hasta que se ha muerto, o como quiere hacer Evo Morales en Bolivia. O sea, esos son elementos de la democracia. Estado de derecho, que no quiere decir otra cosa que no hay nadie por encima de la ley. División e independencia de poderes, que quiere decir nadie tiene el poder absoluto, siempre hay alguien que te puede controlar. ¿Cuándo será una dictadura? Cuando no hay un juez que le puede decir al presidente, oiga, usted está abusando de esto, eso no es así. Por eso se apoderan de los jueces, los dictadores, o acaban con ellos. O sea, yo creo que el paradigma a defender es la democracia, porque la democracia trae consigo el conjunto de libertades económicas de este mundo globalizado. Este mundo globalizado es un mundo capitalista. ¿Para qué va a defender el capitalismo si China es capitalista y es una dictadura? Si Rusia es capitalista y es un engendro que trata de presentarse como democracia y es un gobierno autoritario. Si cuando salga de su miseria, Corea del Norte va a tener que ser capitalista. O sea, el concepto no es económico, el concepto es un concepto de democracia como una forma de organización de la sociedad, que como decía Winston Churchill, la democracia es el más imperfecto de los sistemas, es el más malo de los sistemas, con excepción de todos los demás. Hasta que se invente algo mejor que eso hay que defender la democracia. Bueno, pues muchísimas gracias por todo el tiempo que nos ha brindado. Lamento lo que sucedió con el Skype, pero hemos visto en esta segunda parte que la culpa era nuestra, porque en cuanto apagamos